Bien, partimos entonces con la última clase del curso. Bueno, vamos a partir en la página 166. Vamos al el tema final antes de las conclusiones del curso, el tema de la verdad de la Biblia. Y conviene explicitarlo, porque no se entiende mucho dados los conceptos altamente intelectualizados y racionalistas que tenemos sobre el concepto de verdad hoy día. No hay que olvidarse que para el mundo semita la verdad era otra cosa totalmente distinta a lo que nosotros entendemos por verdad. Para el hebreo, sobre todo el de la época bíblica, la verdad partía de una comunidad humana, vale decir, de la tribu. Por eso que ustedes van a ver que en la Biblia se dice mucho, se vive en verdad, cosa que en el pensamiento moderno hoy día como que no se entiende mucho, o sea, se actúa en verdad. Hoy día nosotros diríamos se actúa honestamente, pero no decimos se vive en verdad o se actúa en verdad. Ahora, la verdad estaba destinada, relacionada con la tribu, con la comunidad humana. O sea, la verdad significa fidelidad a los demás, mantenimiento de la palabra dada, cohesión y estabilidad de la vida tribal. Por lo tanto, la verdad representa seguridad, fidelidad, estabilidad, y es una verdad existencial, no intelectual. Ahora, como la consistencia de todas esas fidelidades y estabilidades es Yahvé, que es un ser personal, Yahvé garantiza todas las demás fidelidades. Y por eso la verdad hebrea es una verdad eminentemente religiosa. Y como la religión israelita es fundamentalmente histórica, la verdad se realiza en acontecimientos históricos. O sea, no es una verdad intelectual, es una verdad. Por eso que decíamos al principio que lo contrario de la verdad para el hebreo bíblico no es la mentira, sino que lo contrario de la verdad es la infidelidad. O sea, yo les ponía un ejemplo que puede ser medio tonto al principio del curso, pero que ilustra, ¿no es cierto? Si nosotros le decimos a un niño hoy día, sobre todo un niño que ya haya ido a la primaria, ¿por qué 2 más 2 son 4? Entonces él va a agarrar 2 porotitos, lo va a poner en la mesa, después va a agarrar otros 2 porotitos, lo va a poner en la mesa y va a contar, ves tú ahora hay 1, 2, 3, 4 porotitos. Si le hubiéramos preguntado a un niño de esa edad, en esa época, o sea, 1500 años antes de Cristo, ¿por qué 2 más 2 son 4? El niño, la primera respuesta que nos hubiera dicho es porque mi maestro me lo dijo. Y mi maestro no puede decir cosas que no sean verdaderas porque sería infiel a la tribu, sería desleal con la tribu. Y eso es intolerable. No puede ocurrir. O sea, la verdad intelectual es una verdad orientada hacia uno y la verdad hebrea es existencial, que es orientada hacia los otros. Por eso que el objetivo de los libros de intención histórica no es narrar la historia política, sino narrar la historia religiosa de la salvación del ser humano orientado hacia el futuro, tal como lo habíamos hablado en la clase pasada. Ahora, la verdad hebrea religiosa de los tiempos bíblicos consiste en la correspondencia entre la palabra de Yahvé y su realización efectiva. Ahora, no es el captar un sentido de las cosas, sino la conformidad entre el enunciado y su realización. Y esa realización se puede dar en plazos breves, como el ejemplo de la curación del leproso por parte que era Naamán, el sirio, por parte de Eliseo, o puede darse en un plazo largo, como es el caso de los anuncios escatológicos o mesiánicos. Pero siempre se puede ver que si es verdad ese anuncio, se va a cumplir.
Y si no es verdad, no se va a cumplir. Ahora, en el caso de ya del cristianismo inicial, el concepto hebreo fue el mismo, pero se amplió al cumplimiento y la ratificación de la verdad del Antiguo Testamento, o sea, de la palabra de Yahvé en Cristo. Por eso que aquellos evangelios que son eminentemente judíos cristianos, como el caso de Mateo, por ejemplo, tienen ese esquema de anunciar los hechos, de ratificar los hechos para que demuestren que es verdad, diciendo, esto ocurrió para que se cumpliera la palabra del profeta tal y cual. Y ahí ponen lo que había dicho ese profeta, y entonces es justo lo que está en ese momento narrando Mateo. O sea, eso es la demostración que es verdad. Hoy día diríamos, mira, eso es verdad porque, qué sé yo, hay 5 testigos presenciales que juraron que vieron efectivamente lo que ahí está ocurriendo. Para Mateo, para decir es la verdad, es decir, mire, esto es para que se cumpla lo que dijo el profeta que decía esto, no, miren, ahora eso está ocurriendo. O sea, es el cumplimiento de una palabra de Yahvé anterior, es lo que te demuestra que un hecho es verdadero. Por eso que con la verdad de Cristo, la verdad anunciada por Cristo de esa forma comienza para los cristianos una nueva ley, una nueva alianza, una nueva creación. Al mostrarse ese cumplimiento de lo anunciado por los profetas, entonces se ve claramente que efectivamente hay una nueva alianza, una nueva ley, una nueva creación. Ahora, en los 2000 años que narra la Biblia, las costumbres de las comunidades humanas y los grados de civilización variaron. Por eso que decimos que la acción de Dios frente a la humanidad está enmarcada en una pedagogía divina que está dentro de una historia de la salvación. Y eso siempre se entendió en esos 2000 años, así. Somos nosotros los que lo hemos olvidado un poco. Y es lo que yo les dije en la primera clase. La Biblia no es una foto, es una película. Por eso que el mensaje religioso de la Biblia debe verse con los ojos actuales. ¿Qué me dice hoy? Pero su forma de expresión debe entenderse con los ojos del tiempo que fue escrita. Eso tiene que estar claro. Y además entendiendo que los ojos de ese tiempo que fue escrita varían desde 1600, 1700 años antes de Cristo hasta 50 o 100 años después de Cristo. Y esos ojos varían de acuerdo al grado de civilización de cada persona. Ahora, esta pedagogía divina se cierra con la venida a nuestro mundo y a nuestra historia de Jesús en Nazaret, que es la palabra de Dios encarnada, o sea, es la palabra de Dios traducida a ser humano, como dice San Juan. Por lo tanto, al experimentar la presencia de Cristo en este mundo, ya la humanidad ha visto al Padre, por lo que ya no hay nada más que agregar en esta historia de la salvación. En Él, en Cristo, el Padre lo dice todo, no habrá otra palabra más que ella. Evidentemente hay manifestaciones de Dios o de Cristo después, pero son normalmente de tipo moral, como las apariciones de la Virgen, por ejemplo, en Lourdes o en Fátima, que efectivamente son una realidad. No se pueden desmentir. En el caso de Fátima es real. Si ustedes piensan, la Virgen se apareció a estos 3 niñitos de Portugal y les dijo que había que rezar mucho por Rusia, porque si no Rusia iba a traer tremendos males al mundo. Pero eso lo dijo en la época que Rusia todavía estaba en manos de los zares, ¿no?
ningún político de la época se le hubiera ocurrido, pero ni por de pronto, pensar que Rusia podía hacerle daño a nadie si era un país absolutamente, digamos, que no tenía fuerza militar, fuerza económica, bastante corrupto, que eso es lo que ustedes quieran. Y sin embargo, mira cómo se dio. Por poco tiempo después vino la Revolución de Octubre y, y la cosa cambió. O sea, hay una prueba, es la prueba más clara de que efectivamente hay un mensaje que nadie esperaba, ni siquiera los políticos más izquierdistas de ese tiempo. Entonces, bueno, pero si ustedes se fijan, el objetivo ya no es revelar el misterio de Dios, que es lo que hemos hablado, sino que es aconsejar situaciones de inmoralidad, aconsejar forma de vida más correcta. O sea, ya no hay revelación nueva. La revelación nueva del misterio de Dios se acaba, se acabó con la venida de Cristo. Y es bastante lógico, porque ahí vimos la traducción de Dios a ser humano cara a cara. No puede, no se le puede haber olvidado algo, por decir algo, porque si no ya no sería Dios, sería un ser humano que tiene problemas de memoria, digamos, ¿no? Entonces, no hay revelación en el sentido teológico, digámoslo así, en el sentido de revelación del misterio de Dios posible posteriormente a la venida de Cristo. Ahora, eso no quiere decir que efectivamente Cristo haya revelado todo el misterio de Dios, porque Dios es infinito. Y hay cosas que no ha contado, como por ejemplo, cuándo va a ser el día final. Él mismo dijo que no lo pensaba en contar. Punto. O sea, pero pues, eso está claro. Hay cosas que no necesitamos para nuestra salvación, que Dios nos las ha contado. No vino a dar clases de mecánica cuántica para saber cómo Él creó el universo. No. Solamente vino a decirnos que Dios creó el universo de la nada, que es lo que importa. Cómo lo hizo no tenía ningún interés para nuestra salvación y obviamente no lo contó. Y esto lo vamos a ver un poco unos minutos más. Ahora, el cristianismo tiene esa particularidad que es muy interesante, que es única en las religiones monoteístas, que es que a través de la persona de Jesucristo, o sea, que es Dios traducido en ser humano, el ser humano puede acceder a Dios y experimentar su cercanía concreta. En las otras religiones monoteístas, incluso el judaísmo y el islam, Dios siempre se le ve como inaccesible al ser humano. El ser humano no tiene esa familiaridad con la divinidad como tenemos nosotros los cristianos, porque al traducirse Dios a un ser humano, como digo yo, la palabra de Dios se hizo carne, entonces uno lo ve en una forma directa y puede más o menos, y puede entablar un diálogo con él. En cambio, el Dios del monoteísmo puro, Alá, o el mismo Yahvé del judaísmo, claro, saben, está ahí, es de una majestuosidad extraordinaria, pero ¿cómo dialogo con él? ¿Cómo me imagino actuando en estas circunstancias en que yo estoy viviendo? La pregunta del padre Hurtado, ¿qué haría Cristo si estuviera en mi lugar? ¿Cómo se la plantea un musulmán? ¿Qué haría Alá si estuviera en mi lugar? Bueno, Alá no va a estar nunca en tu lugar. Alá va a estar por allá arriba. ¿Se fijan? Esa es la gran particularidad que tiene el cristianismo dentro de las religiones monoteístas. Ahora, dado esta historia de la revelación y la historia de la salvación y la pedagogía divina, desde el punto de vista dogmático, ningún texto del Antiguo Testamento presenta una doctrina completa sobre un determinado punto de la fe. Porque este hilo conductor que nosotros hemos visto que existe en la Biblia, termina con la persona de Cristo. Cuando Cristo asciende a los cielos y nos envía el Espíritu Santo, ahí se termina ese hilo conductor.
Por lo tanto, en ningún libro del Antiguo Testamento se puede encontrar la definición total de un hecho dogmático. Siempre tiene que estar referido hasta el final, ver si Cristo lo cambió, Cristo lo rehizo, lo complementó, etcétera, por el estilo. Ningún libro del Antiguo Testamento puede presentar la doctrina completa. Ahora, eso se nota claramente en lo que hablábamos de la moral, por ejemplo. La moral, a medida que el ser humano va perfeccionándose, va mejorando la revelación de la moral. Hablábamos de la ley del talión en la época de Abraham, bien entendida, por supuesto, no como venganza, sino todo lo contrario. Después los 10 mandamientos en la época de Moisés, y después la bienaventuranza de Jesucristo. Entonces, efectivamente, tú puedes entender la moralidad que te pide Dios si la miras desde las bienaventuranzas y ves cómo incluyen los 10 mandamientos y cómo incluye a su vez eso la ley del talión. Pero si cortas la cadera a la mitad, no tienes la película completa. Te falta el desenlace. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Desde el punto de vista cristiano, la Biblia cristiana, llamémosla así, ningún libro del Antiguo Testamento se puede decir que trata a fondo algún elemento dogmático. Siempre hay que ver si en el Nuevo Testamento cómo esto se complementa. Hay que mirar desde el final hacia el principio. Ahora, por eso se dice, desde el punto de vista moral, el contenido positivo de los textos del Antiguo Testamento puede ser valorado únicamente con la ayuda de un criterio proporcionado por el Nuevo Testamento. O sea, la verdad de los textos bíblicos resulta de la totalidad de la Biblia, no de textos específicos o frases. De manera que la teología bíblica es histórica por naturaleza y debe seguir el desarrollo de las ideas y de los argumentos de los dos testamentos para sentar las bases de la dogmática y la moral cristiana. Por eso que hay que tener estos principios muy claros para cuando de repente se largan ahí algunas frases de la Biblia para demostrar cualquier cosa, digamos. En general, los evangélicos no entienden la Biblia como la estamos entendiendo nosotros, la entienden como algo que llegó armadito, como quien recibe del cielo, digamos, una Biblia empastada ya, completa, así, plum. Entonces, toda frase tiene la misma validez. Bueno, todas las frases tienen la misma validez para el momento que se escribieron, eso no cabe la menor duda, y fueron inspiradas por Dios para que se escribieran de esa forma en el momento que se escribieron. Pero hay que mirar la Biblia como una película, o sea, una obra de teatro, como hablábamos antes de Lope de Vega. ¿Se acuerdan? El primer acto, la Torá, el segundo acto, el resto del Antiguo Testamento, el tercer acto, el Nuevo Testamento. No es una foto. Ahora, es cierto que a nosotros no nos ayuda para nada, el hecho que los textos de la Biblia no estén en orden cronológico. Por eso no vemos esa realidad, nos cuesta entenderla. Pero efectivamente, ojalá algún día a alguien se le ocurra imprimir una traducción buena de la Biblia, ¿no? Que todos los textos estén ordenados en forma cronológica, todos los libros en forma cronológica, porque ahí sí que vamos a poder detectar lo que uno llama el hilo conductor, que la atraviesa desde el principio hasta el final, y que se ve claramente, que cada libro va apuntando al siguiente. Ahora, cuando terminó el Imperio Romano y se acabó un poco en Occidente este modo de pensar judío de la verdad como lealtad tribal, digamos, empezó una corriente intelectualizadora en Occidente que trajo discusiones entre cristianos y entre paganos que ninguno de los dos entendía muy bien de qué se trataba esto de la verdad de la Biblia. Y ahí aparecieron conceptos que han sido mal manejados.
como en la inerrancia bíblica. La palabra de Dios no se puede equivocar. Bueno, y se ha usado eso para muchas cosas equivocadas. Eso, la condena que no fue tan grave como se dice, o sea, a Galileo, la condena fue que no podía enseñar en universidades católicas nomás, pero no que le hicieran, que lo quemaran en la hoguera a él o a sus libros. Fue porque él decía de que no era el sol que giraba en torno a la Tierra, ¿no es cierto?, sino que la Tierra giraba en torno al sol. Y el argumento por lo cual lo condenó la Inquisición fue de que no podía hacer que la Tierra girara en torno al Sol, porque en la creación se decía que el ser humano era el rey de la creación. Entonces el centro de la creación debía ser el centro del universo, y eso era la Tierra, porque la Biblia era inerrante, no se podía equivocar. Bueno, ahí el disparate fue considerar que la Biblia era un libro de física cósmica, digamos. Y no es así, la Biblia es la relación puesta por escrito de la revelación del misterio de Dios. No es un libro científico en el sentido de explicar la ciencia abstracta. Por eso que ahí no se entendió bien y empezó a haber una serie de problemas, ¿no? Y esto de el referente seguro para la verdad, incluso científica, física de la Biblia, y que la Biblia no se podía equivocar, perdón, llegó a la escuela, al extremo, en una escuela filosófica de Salamanca, la Universidad de Salamanca, con la obra de un señor que se llamaba Melchor Cano, que vivió entre el 1509 y el 1560. Pero sin embargo, ahí se les olvidó algo que ya había dicho San Agustín en el siglo V, que entendió perfectamente este concepto, porque todavía ahí este concepto de la verdad hebrea todavía estaba vigente, o sea, el siglo V era el 400 y tanto, ¿no? Todavía existía, además existía el Imperio Romano todavía. ¿Y qué es lo que dijo San Agustín? Que la Biblia no pretendía ser científicos, sino que solamente cristianos. O sea, había que entender la Biblia como revelación del misterio de Dios, porque quería ser cristianos, no científicos. Y bueno, en la era moderna, este debate todavía se hizo más vigente, porque empezaron a surgir más críticas a la Biblia entendida como esto de tipo anti-Galileo, digamos así, que el Papa León XIII, fíjense, a fines del siglo XIX, en el 1890 y tanto, 1893 para ser más exacto, promulga una encíclica que se llama Providentissimus Deus, 1893, en que estudia ese tema en profundidad y lo zanja tajantemente. La dimensión de la Sagrada Escritura en que se sitúa su verdad es el de la enseñanza. Los escritores sagrados o el Espíritu Santo que hablaba a través de ellos no quisieron enseñar a los hombres la naturaleza íntima o científica de las cosas que se ven, puesto que dicha enseñanza no les habría de servir para su salvación. El sujeto de la verdad bíblica para León XIII es la enseñanza bíblica de doctrinas conducentes a la salvación. O sea, zanja bastante claro el problema. Pero empiezan las interpretaciones de qué quiso decir León XIII también. Y empieza lo que es increíble lo que dice la rebelión de los buenos, o sea, algún santo por ahí. Empieza una batalla campal de las facultades de teología católica en contra de este nuevo pensamiento de León XIII. Si alguno encuentra algún parecido con lo que pasa ahora con el Papa Francisco, no es casualidad, ha ocurrido muchas veces anteriormente.
Bueno, y esto llega hasta tal extremo que Pío XII, el Papa Pío XII, en el año 1943, ahora, 1943 parece muy antiguo, pero es el año en que nací yo, ¿eh? O sea, yo ya no lo considero tan viejo, digamos, o sea, no es de una cosa del pasado, o sea, es habiendo nacido yo ya, ¿eh? Promulgó una encíclica que se llama Divino Afflante Spiritu, en que recalcó que para poder comprender la verdad natural propia y la enseñanza de los textos bíblicos orientada a nuestra salvación, era preciso estudiar con el apoyo de las ciencias históricas, literarias y arqueológicas los géneros literarios bajo los cuales fueron escritos. Y ahí el griterío de las facultades de teología fue espantoso. ¿Cómo ahora la ciencia bíblica va a tener que ser estudiada junto con historiadores, literatos y arqueólogos en forma interdisciplinaria? Eso va a traer cualquier cantidad de herejías si esa gente no sabe nada de la verdad bíblica. Sin embargo, Pío XII se lo dijo. Es preciso estudiar con el apoyo de las ciencias históricas, literarias, es decir, aprender el idioma que se hablaba en esa época, y arqueológicas, los géneros literarios para los cuales fueron escritos. ¿Qué es eso de los géneros literarios? ¿Cómo puede ser? Bueno, hay libros que se escribieron en base a una metodología, llamémosla así, simbólica, para que poder explicar conceptos complejos. O sea, no busquen, por favor, esqueletos de ballenas en el Mediterráneo, porque no los van a encontrar. Porque el libro de Jonás, que se puede haber basado efectivamente en algún profeta de la historia, lo que trata de enseñar es que cuando a ti Dios te encarga una labor y tú la aceptas, Dios se va a encargar de hacer que tú, todas las facilidades para que tú las cumplas. Ahora, si el autor del libro de Jonás, ¿ya?, lo puso describiendo la escena que se lo tragó una ballena, que etcétera, 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 bueno, eso es una creación literaria para hacer ver claro de que efectivamente el mensaje de fondo que él quiere señalar, que es que si Dios te encargó hacer algo y tú aceptaste ese encargo, Él te va a facilitar las cosas para que tú las puedas cumplir. Ahora, si te va a llevar en el estómago una ballena o te va a llevar en un avión, ¿ah?, como sería hoy en día, a Nínive, ese es un detalle que a la Biblia no le interesa el problema, sino que lo que está haciendo es mostrar la intención de fondo religiosa que está detrás. Por eso habla de los géneros literarios. Igual lo mismo, ¿no? El documento que les mandé ayer en la clase pasada, léanlo de nuevo bajo esta perspectiva. Ahí sale claro. La mujer no salió de una costilla de Adán. La mujer salió de un proceso que se entiende bastante bien en el documento que yo les dejé en Dropbox, que en la última versión vean ese. Es otra la cosa. Lo que quiere decir ahí es que la pareja sexualizada se creó en el mismo momento, una de una componente del otro, nada más. Pero no dice en ninguna parte la palabra costilla, es un complemento. Bueno, y así, el origen del mal, lo importante es que la enseñanza dice claramente del texto, eso lo vemos en el estudio en detalle del Antiguo Testamento, que el problema del mal ocurrió cuando Adán y Eva decidieron decidir por ellos mismos lo que era bueno y malo. Y esa es la tentación que le da a la serpiente. Pero no necesariamente hay que creer que una serpiente les habló. Eso es una historia que el autor bíblico la presenta como imagen para que la audiencia la recuerde y la entienda, pero el mensaje es claro. El mal entró al ser humano cuando
el ser humano decidió decidir por sí solo qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo, haciéndose como Dios. O sea, tomándose la potestad de Dios para poder decidir qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo. Por eso que se habla de géneros literarios. Y para poder entender eso, obviamente, los sabios teólogos de la época tenían que poder juntarse con los expertos en la historia de la época en que se escribió la Biblia, con los expertos en los idiomas de la época en que se escribió la Biblia, para poder entender bien, y con los expertos de los arqueólogos que estudiaban la época que se escribió la Biblia. Bueno, y esto, como le digo, dejó el zafarrancho en contra del pobre Papa Pío XII, pero de parte de las facultades de teología católica, que encontraron que eso era una barbaridad, que se iban a llevar de gente que iba a traer puras herejías, que se cosas por el estilo. Cosa que no se ha dado, o sea, las traducciones bíblicas posteriores, como las que hemos visto y que yo les recomiendo, ¿no es cierto?, como la de la Biblia de Jerusalén o la de Luis Alonso Shekel, son absolutamente eh, científicas en ese aspecto, digámoslo así, y son absolutamente de acuerdo a la enseñanza tradicional de la iglesia, pero uno lo entiende mejor cuando se lo explican de una forma más real. O sea, la idea de Pío XII era tratar de descubrir lo que el autor o los autores, que pueden ser de épocas incluso diferentes, querían enseñarnos relativo a nuestra salvación a través de sus palabras, las que fueron dirigidas a la audiencia de la época con su propia realidad, para poder entender junto a lo que nos dicen hoy, referida a nuestra realidad actual. Y aquí hay un texto del Papa Benedicto, que es muy interesante, y se los leo, que zanja bastante bien esto. Puesto que Dios habla en la escritura por medio de hombres y el lenguaje humano, el intérprete de la escritura, o sea, ya sea el intérprete el que enseña o el que lee la escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. O sea, hay que entender bien primero qué es lo que el autor original quiso decir en ese momento, de acuerdo a la mentalidad que había. Y también se subraya como elementos fundamentales, una vez logrado eso, el sentido pretendido por el autor humano a través de los estudios de los géneros literarios y la contextualización. O sea, entender el contexto en que escribió lo que quiso decir. Pero además existen tres criterios adicionales para tener bien claro la dimensión divina de la Biblia. Ese texto, cuando ya se entendió como lo quería decir el autor original, y se trata de entender, y se entendió como lo que nos enseña hoy día, pero además hay que interpretarlo considerando la unidad de toda la escritura, lo que hablábamos hace un minuto atrás. La película termina en el Nuevo Testamento. Si tú quieres entender la moral de Abraham como la ley del talión, como algo que vale hoy día, no. Es importante, sí, que la pena que se le da a un delito no supere el daño hecho por el delincuente. Eso es lógico. Pero además tiene los 10 mandamientos y además tiene la bienaventuranza. O sea, tú tienes que entender esa frase o esa escena específica de acuerdo a lo que dijo el autor en su tiempo, que es lo que te dice hoy, pero además mirando la unidad de toda la escritura, porque la obra de teatro termina con el Nuevo Testamento. Además, eso también debe tenerse presente la tradición viva de toda la iglesia. O sea, es útil entender si así lo entendió la iglesia también. Y además, algo que es bien interesante, fíjense, que es la coherencia de las verdades de la fe entre sí
y el contexto del proyecto total de la revelación. O sea, evidentemente, si tú llegas con la mejor buena fe a una conclusión de que un texto dice A, y eso en otro texto te dice que no es así, bueno, ahí hay una incongruencia que quiere decir que algo falló en el raciocinio. No puede decir esto es bueno y el otro inmediatamente decir esto es malo. O se referían a lugares distintos, a situaciones diferentes, y ahí hay que analizarlo. O sea, tiene que haber, si la Biblia es la puesta por escrito de la revelación del ministerio de Dios, en su esencia no puede tener contradicciones. Ahora, en los detalles sí van a haber infinitas contradicciones, eso no les quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque lo recordaron distintos algunos escritores que otros y son detalles que no tienen ninguna importancia. El caso, por ejemplo, que se discutió mucho antes de que se aclararan todos estos conceptos en el catolicismo. Bueno, ¿cuándo fue la crucifixión? En los sinópticos aparece como un día X el viernes, y en cambio en Juan aparece como el día anterior. Bueno, no puede haber sido crucificado los 2 días simultáneamente, eso está claro. Bueno, ¿cuál tiene la razón? ¿Qué importa? Para nuestra salvación eso es un detalle, no tiene ninguna importancia. Lo importante es que fue crucificado. Eso es lo importante. Eso es lo que se llama la coherencia, tiene un nombre técnico que se llama no, se me perdió perdón, la analogía de la fe. Eso es, la analogía de la fe. Significa que hay una analogía entre todos los relatos que tiene que verse, la coherencia de la fe. Bueno, bien. Por lo tanto, podemos decir que hay unas 3 fases en esta historia de la salvación. La primera, que es la acción del Espíritu, la Ruaj de Yahvé que hablábamos, suscitando ciertos acontecimientos salvíficos en una comunidad que es testigo y partícipe de esos acontecimientos en Israel. La segunda es aquella en que el acontecimiento salvífico y la comunidad se realizan de una vez para siempre en Cristo. Y la tercera es la definitiva en que vivimos. El Espíritu Santo, la Ruaj de Yahvé, hace presente en toda la historia de la salvación la palabra hecha carne, que es Cristo, el Dávar de Yahvé, y el poder de su resurrección. Y esa es la acción del Espíritu en la era de la Iglesia o tradición. Ahora, esto significa que la Iglesia y la teología católica deberá ser muy cuidadosa en el discernimiento entre lo recibido de su fundador, que es su esencia, y lo superfluo que ha incorporado consciente o inconscientemente de las diversas inculturaciones por que ha pasado y por las que pasará en el futuro durante la historia. Esto hay que tener mucho cuidado. O sea, una cosa es, ¿cómo podríamos decir? La iglesia como comunidad, que a esto se refiere, como comunidad guiada por el Espíritu Santo y guiada por el Cefas que hay en ese momento, ¿cierto? El Papa que hay en ese momento, el Pedro que hay en ese momento. Y otra cosa son las diferentes inculturaciones. Y aquí es muy interesante hablar de un caso histórico. No sé si ustedes han oído hablar de Matteo Ricci. Matteo Ricci es un caso bien interesante. Matteo Ricci era un jesuita de por allá por el 1600. Y este jesuita, de las primeras generaciones de jesuitas, dijo, yo voy a ir detrás a evangelizar, a continuar la obra de Francisco Javier, que se fue a Oriente. Y llegó a China, y era un hombre muy sabio, pero tremendamente sabio en ciencias humanas, en medicina,
en la medicina de la época, que eran hierbas, qué sé yo. Era un hombre muy sano, muy sabio. Y llegó, aprendió el chino en Pekín y, y estableció una misión ahí, él solo. Pero era una persona tan sabia que su nombre en chino, el garabatito que identificaba a Matteo Ricci, ustedes saben que siempre los garabatitos, estos que se escriben los chinos, significa una idea. ¿No? No significa un sonido de una letra, es una idea. ¿No? Son de alfabetos ideológicos que representan ideas. Y la idea que estaba en el nombre, la raíz del nombre de ese garabatito, del nombre de Matteo Ricci, era el hombre sabio de Occidente. O sea, él era conocido como el hombre sabio de Occidente en Pekín. Y él se dio cuenta de una cosa muy interesante. Confucio, que es el gran sabio de China, digámoslo así, que ha traído, ¿no? La espiritualidad, podríamos decir, China por todos los siglos, hasta la revolución de Mao, pero que lo han tenido que resucitar últimamente, porque se han dado cuenta que efectivamente China sin Confucio no funciona. Confucio estaba muy preocupado de algo que hablamos nosotros en el curso del Antiguo Testamento, se los dejo para el año próximo por si se tientan, que era la triple, eh, la, la, la triple sabiduría, que es la relación con la divinidad, la relación con las demás personas y la relación con la naturaleza. Esa es lo que hacía una persona sabia. Que el sabio era el que tenía claras estas tres líneas de la sabiduría, la triple sabiduría. Pero Confucio no se preocupó de la relación con la divinidad. Dijo que eso era cada cual. Pero sí escribió mucho sobre la relación entre los seres humanos y la relación con la naturaleza. Entonces Matteo Ricci fue muy inteligente, dijo, perfecto, aquí estamos estupendo, no hay ninguna contradicción entre el confucianismo y el cristianismo. El cristianismo se preocupa de la relación con Dios, cosa que no se preocupa el confucianismo explícitamente, y ustedes se preocupan a través del confucianismo con la relación entre los seres humanos y la relación con la naturaleza. O sea, justo completamos la triple sabiduría de Confucio si juntamos esto. De la sabiduría de la relación con Dios se la dejamos a la parte cristiana y la sabiduría de la relación con los demás seres humanos y con la naturaleza se la dejamos a Confucio. Y eso prendió harto en China. Y el emperador de la China escuchó hablar de este hombre sabio de Occidente y lo mandó a llamar. Encontró muy sabio todo lo que decía y lo nombró mandarín. Ahora, ¿qué es lo que es el mandarinato en esa época del Imperio Chino? Era un consejo, no sé cuántos serían, 80, 100 personas, todas muy sabias, que asesoraba al emperador en las decisiones más importantes. Tenían todos que vivir en Pekín porque el emperador los llamaba y les preguntaba, ¿qué hago en estos casos? Ahora, para ser nombrado mandarín no bastaba solamente que el emperador lo nombrara, sino que tenía que rendir un examen frente a todos los demás mandarines de ese momento y aprobar ese examen. Entonces le preguntaban cosas que él tenía que mostrar que era sabio, pero sabio en este sentido humano, entre las relaciones entre persona, naturaleza y la divinidad. No era sabio en saber en medicina nuclear, no, o mecánica cuántica, eso no era sabiduría, era una sabiduría práctica, al igual como ocurre en el caso del Israel antiguo. Bueno, y el caso es que Matteo Ricci aprobó el examen con honores. Entonces empezó a pertenecer al cuerpo de los mandarines. Pero se dio cuenta que para su misión de evangelizar había un pequeño problema. Primero, la misa se decía, la tenía que decir en latín.
Y en esa época los chinos no tenían ningún interés en aprender un idioma occidental. Entonces no entendían nada. Y en segundo lugar, los atuendos para decir misa podían adaptarse a la imaginería china perfectamente bien, porque él se dio cuenta que todos estos ornamentos que se usaban en esa época derivaban de la vestimenta que tenía que llevar un invitado cuando lo invitaba al César de Roma a un banquete. O sea, cuando te invitaban a ti al César de Roma a un banquete en la época de Constantino, hasta que cayó el imperio, tú tenías que ponerte una serie de ornamentos que eran los que prácticamente usaba el sacerdote cuando se revestía para ir a misa en ese momento. Ese manípulo era para secarse la transpiración en verano porque en Roma hacía mucho calor, en fin, todo tenía su explicación. Entonces dijo, bueno, ¿por qué en vez de usar para decir misa los ornamentos se ponían los sacerdotes para ir a ser invitados a un banquete del emperador de Roma, puesto que la misa es invitación al banquete celestial, digamos, se ponían los mismos ornamentos? Ahora yo digo, sería mucho más lógico ponerme para decir misa las vestimentas que me pongo, que tengo que ponerme cuando el emperador de la China me invita a un banquete. Era bastante obvio. Entonces le pidió permiso al emperador de la China, porque él era mandarín, no podía ausentarse, que pudiera ir a Roma para hablar con el Papa, para que le diera permiso para esas cosas. Y le dijo el emperador de China, bueno, anda pero vuelve. Ya, fue a Roma. Se encontró con un papa, como dice el Quijote, cuyo nombre prefiero no recordar. Le planteó el problema y la respuesta fue no y no, a ambos. ¿Y por qué? Bueno, y le dio al papa una serie de argumentos que es lo que hablamos aquí. La inculturación de la iglesia a lo largo de la historia, en cosas que son superfluas. Bueno, y volvió el pobre Mateo Ricci, volvió a China y murió en Shanghái y está enterrado en Shanghái. Pero ustedes piensen por un momento, ¿qué hubiera pasado si le hubiera dicho sí y sí? Se traduce la Biblia al chino. Se adapta la vestimenta de los sacerdotes a la lógica que hay en ese momento, que es la misma lógica que existía en Roma en el año 400, pero que en China es un poco distinta la vestimenta, pero es la misma idea. Es ir al banquete celestial, que en la misa, con la misma elegancia que tú vas al banquete que te da el emperador. Imagínense de eso. Y el emperador, aceptando eso, que se traduzca la misa al China y diciéndole a los mandarines, oye, vayan a donde este caballero, vayan a la misa, en chino. ¿Cómo sería la historia del mundo hoy? ¿Y por qué fracasó? Porque se cristalizó una inculturación, o sea, una adaptación a una cultura medieval europea que no era la original, que perfectamente se podía haber prescindido de ella y haber dicho que sí a lo que pedía Mateo Ricci. Bueno, Mateo Ricci está en proceso de ser beatificado ahora. Ojalá, ojalá y lo canonicen. Y así hay muchas historias de estas. Una historia breve que la voy a contar ahora también. Poco antes, el Papa, este Papa sí que fue mejor, más ilustrado, el Papa de su tiempo, por allá en 1300, 1400, encargó a dos hermanos, Cirilo y Metodio, canonizados ahora, que fueran donde los eslavos a evangelizarlos. Partieron de Roma y llegaron a Venecia, primera etapa de su viaje, y se alojaron en un convento de alguna orden que habría habido ahí, no sé, franciscano, dominico, lo que haya sido. Y le preguntaron los monjes, oiga, padres, porque eran sacerdotes los dos, los nombró obispo el Papa antes de partir, monseñor, ¿y a dónde van? Mire, vamos a los eslavos a convertirlos. El Papa nos dijo que había que convertirlos. Ajá. Y vamos a ir a traducirle la Biblia a su idioma. ¿Traducirle la Biblia a su idioma? No puede ser eso. Ustedes están mintiendo. Ustedes no van allá enviados por el Papa. ¿Pero por qué?
porque dice claramente la Biblia que no puede ser traducida a otros idiomas que no sean los idiomas que estaban escritos en la cruz del Señor arriba que mandó a poner Poncio Pilato. Y esos son hebreo, latín y griego. Por lo tanto, ustedes mienten. Bueno, Cirilo y Metodio dijeron, arranquemos de aquí, ¿ah? Y siguieron su camino. Muchas gracias, reverendos padres, ya comimos una rica cena, nos vamos. Bueno, y llegaron al pueblo de Laos, efectivamente ahí se predicó y se tradujo la Biblia al lenguaje paleo-ruso, como se dice, con la diferencia de que se encontraron que esa gente no sabía escribir. Bueno, y Cirilo les inventó un alfabeto, y ese es el alfabeto cirílico, ¿eh? Por eso se llama cirílico, que usan los eslavos hasta el día de hoy. Y tradujo la Biblia y la escribió en esa época, decir, los puros evangelios nomás. Y la escribió en el lenguaje cirílico, y eso tuvo un éxito fenomenal. O sea, de hecho, los eslavos se habrán ido por la rama de los ortodoxos, pero la religión que tienen es fundamentalmente cristiana, es cristiana. Bueno, lo mismo hubiera pasado con China si el Papa correspondiente a la época de Matteo Ricci hubiera sido un poquitito más visionario. Eso es lo que se habla cuando se habla de inculturación. Bueno, vamos entonces a las conclusiones. Ya hablamos de que el Papa Pío XII, qué sé yo, etcétera, y lo que hizo y todo lo demás. O sea que no lo vamos a hablar de nuevo ahora como conclusión. Pero sigamos. Estamos en la página 169. También hablamos de que lo ideal sería que nuestras Biblias estuvieran ordenadas cronológicamente, pero no lo están. Pero sigamos con el punto 3 ahora. Hay una interdependencia de los dos testamentos. Por lo tanto, tenemos claro que Jesús de Nazaret, el Cristo, vino a culminar la revelación de la palabra de Dios y no a reemplazar lo revelado hasta esa fecha. Por eso el Nuevo Testamento debe entenderse siempre apoyándose en el Antiguo, y el Antiguo Testamento debe entenderse siempre como anuncio profético del Nuevo. Esto fue muy olvidado de la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II. O sea, en las misas jamás se leía algo del Antiguo Testamento. La gente lo olvidaba sencillamente. El Antiguo Testamento no existe, no existió para la cristiandad popular, digámoslo así, hasta el Vaticano II. Sigamos. Los conceptos analizados en el presente seminario nos permiten concluir que el mensaje de Jesús de Nazaret fue transmitido por sus discípulos y testigos directos en forma fiel hasta su puesta por escrito. Sin embargo, esto no impide que el redactor de cada escrito haya tenido un objetivo específico frente a su propia comunidad para su redacción. Objetivo específico que nos debe ser conocido para poder interpretarlo correctamente. El proceso de tradición oral ya lo hablamos, pero efectivamente tenemos que entender que hay dos evangelios que van dirigidos a judeo-cristianos y dos evangelios que van dirigidos a cristianos de origen pagano. Y que las cartas también tenemos que entender, la de San Pablo, cuáles las dirige a comunidades de origen pagano y cuáles no. Bueno, todo eso es importante para poder entender correctamente el Nuevo Testamento. O sea, cada escrito del Nuevo Testamento fue escrito con una finalidad concreta por parte del autor. Ninguno de ellos estaba pensando en escribir lo que hoy día llamamos un Nuevo Testamento. O sea, San Pablo escribió la carta a los Gálatas por problemas que tenían los Gálatas. San Mateo escribió su evangelio para poder darle un testimonio escrito, porque él ya estaba a lo mejor muy viejito, a la comunidad en que él predicaba, que eran todos judíos, todos cristianos de origen judío. Lo mismo le pasó a San Lucas, pero en su comunidad resulta que no eran cristianos de origen judío, sino cristianos de origen pagano, etcétera, etcétera, etcétera. Cada libro fue escrito con una finalidad específica. Y para poder entender bien ese libro tenemos que tratar de conocer cuál era esa finalidad. Sigamos. La comunidad, como garante de la fidelidad de los escritos frente al mensaje original, fue muy estricta para otorgar la aceptación de esto.
debiendo cada escrito ganarse la confianza de la comunidad, lo que en algunos casos, por ejemplo, en los escritos de San Juan, demoró bastante tiempo. Sin embargo, en el siglo II esta aceptación ya estaba consensuada y generalizada. Eso lo vimos cuando vimos el canon de Muratori, la Diatessaron de Stasiano, qué sé yo, etc. O sea, no es que después, como se dice muchas veces en escritos que son anticristianos, como el caso de varios libros que han circulado últimamente, digamos, ¿no? Y el asunto de National Geographic con el Evangelio de Judas. No es que alguien de repente dijo, oh, aquí hay mucho evangelio, entonces vamos a poner 4 nomás y vamos a recortar todo el resto. No. Cada libro tuvo que ganarse la autoridad dentro de su propia comunidad. ¿Y cómo se la ganaron? Bueno, cuando la comunidad reconoció que ese libro efectivamente decía lo que le había oído predicar al apóstol respectivo. Y eso ya estaba consensuado a mitad del siglo II. No en la época de Constantino y cosas por el estilo como el Código da Vinci y todos estos libracos dicen. Y eso lo vimos en la clase pasada. Otro punto muy importante. Los escritos del Nuevo Testamento no tienen ningún carácter mitológico. Hay mucha gente que dice, no, es una mitología, ¿no? Como la Ilíada, la Odisea, no sé. No. Y eso se demuestra fácilmente porque no exageran ninguna característica positiva de ningún miembro de la comunidad apostólica, como ocurre en las mitologías, sino que todo lo contrario, los muestran a los protagonistas con todas sus propias miserias humanas posibles. En una mitología siempre los protagonistas son extraordinarios, son los más ágiles, son los más fuertes, son los más buenas personas, son los mejores amantes, son los que hablan mejor, son sumum. En cambio, aquí los protagonistas los muestran con todas las miserias posibles, y eso es antimitológico total. O sea, San Pedro, por ejemplo, lo niega 3 veces. Los hijos de Zebedeo, que son quizás los más importantes después de San Pedro, ¿no es cierto?, junto con Santiago en los evangelios, son unos arribistas absolutos, digamos, que lo único que quieren, además le piden a su mamita, ¿no es cierto?, que le hable al Señor, y lo único que quieren es que uno sea ministro de Relaciones Exteriores y el otro ministro del Interior. Uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda de él en el reino de Dios. Arribistas totales. O sea, la imagen que da de los protagonistas es absolutamente antimitológica. Los muestran con todas las miserias posibles. Por lo tanto, no tienen ningún carácter mitológico. O sea, de hecho, si la gente no leyera los evangelios con cierta fe, diría, ¿cómo es posible que este cristianismo haya sobrevivido a estos patanes que son los líderes que muestran los propios evangelios? ¿Y por qué? Bueno, porque los autores de los textos del Nuevo Testamento solo se remiten a relatar fielmente la realidad que les tocó observar como testigos frente a la revelación del mensaje por Jesús de Nazaret. Mensaje que los interpeló fuertemente a ellos. Ahora, algo que ya hablamos. Los escritos del Nuevo Testamento por eso muestran significativas diferencias de enfoque entre los diversos protagonistas. Por ejemplo, Pablo y Santiago, ya lo vimos al hablar de la carta a los Gálatas. Sin embargo, muestran también cómo esas diferencias se fueron superando mediante una fuerte común unión. Por otra parte, la amplia colección de manuscritos conservados de los escritos del Nuevo Testamento, muchos de ellos de fechas muy cercanas de su redacción final, nos permiten tener la confianza de que la transmisión de dichos escritos se realizaba en forma bastante fiel a nuestros tiempos. Y también aquí pues hay que destacar en muchos manuscritos de esa época de personeros de la iglesia en que citan a los libros del Nuevo Testamento con las palabras exactas prácticamente de lo que dice el texto citado.
Ahora, brevemente, el contenido del Nuevo Testamento de la revelación definitiva ocurría últimamente de la palabra de Dios, es decir, el Dabar de Yahvé, por su Hijo, tal como antiguamente fue por medio de los profetas. Eso lo dice la carta a los Hebreos. Esta revelación nos ha anunciado la instauración del reino mesiánico que ya está en medio de nosotros. Eso ya lo dice el documento Q. Y que ya se ha inaugurado por la resurrección del Mesías, como dice San Pablo. Acuérdense San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, todo lo que digo yo no vale nada. La misión de la comunidad será el hacer presente en este mundo hostil y dominado por el pecado y la muerte, la realidad que ya existe en el ámbito de Dios. El reino mesiánico definitivo ocurrirá cuando aparezca en esta tierra el Mesías, ya entronizado en el ámbito celestial, como dicen San Pablo y San Juan. Después de la lucha que se librará en este mundo entre la comunidad y las fuerzas del mal, la comunidad ascenderá hacia lo alto al encuentro del Señor, y todo Israel será salvado, como dice San Pablo en la carta a los romanos, o descenderá al mundo la Jerusalén celestial y aparecerá el cielo nuevo y la tierra nueva, como dice Juan el presbítero de la comunidad joánica. Otro punto. La respuesta personal a la revelación de Jesús de Nazaret, revelación que interpela fuertemente al ser humano, se dará mediante la fe. Esta fe lo impulsará a participar activa y comunitariamente en la construcción del reino de Dios en este mundo. Ese es el objetivo de San Pablo, y lo dice. Esta construcción del reino mesiánico será lograda mediante las obras, que son el producto visible de la fe, ya que la fe sin obras que la hagan tangible es letra muerta, tal como lo es la fe de los demonios, como dice la carta de Santiago. La construcción del reino de Dios en este mundo es un deber ineludible, incluso en los tiempos de gran persecución, en que la posibilidad del martirio se ve bastante probable, como dice San Juan en su Evangelio del Apocalipsis. Otro punto. El Mesías, Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios, superior a los ángeles, a Moisés y a su sacerdocio. Es superior al sacerdocio de Aarón, como dice la carta a los Hebreos, y es también la encarnación de la palabra de Dios preexistente desde el principio, o extrapolando la intuición trinitaria del Antiguo Testamento, el Daba de Yahvé traducido a ser humano, como dice el comienzo del Evangelio de San Juan. Es también perfecto ser humano, como dicen San Marcos y San Lucas, pero con una total conciencia de su característica de perfecto ser divino, como dicen San Marcos, San Mateo y San Juan. Es el Pantocrátor, con poder absoluto, quien encarga a los 12 de enseñar y bautizar en su nombre a todos los pueblos de la tierra, dándoles además el poder de atar y desatar, tanto en el cielo como en la tierra, pero desde dentro de la iglesia, como dice San Mateo. Él tiene también el poder de corregir la ley de Moisés que había sido dictada por Yahvé, poder que tiene por ser él Dios mismo, predicando una moral basada en el cómo ser, basada en la bienaventuranza, en vez de una moral basada solamente en el no hacer, basada en el decálogo, como dice San Mateo. Él es también el dueño absoluto de su destino, San Juan. Fíjense ustedes, si hacemos una pequeña pausa acá, que aquí se va viendo exactamente lo que decía el Papa Benedicto, eso con la coherencia, ¿eh?, de los diversos mensajes que trae cada autor. Es impresionante, ¿no?, como ustedes pueden ver aquí, que hay una coherencia, y además que es lo mismo que predica la Iglesia hasta hoy, desde hoy. No hay problema en ese sentido. Entre personas que escribieron cada uno por su cuenta y sin ponerse de acuerdo, porque no sabían que otro estaba escribiendo algo sobre el tema y que iba a entrar en este canon que se definió, ¿no es cierto?, como aquellos libros que se podían leer en la Sagrada Escritura, y los otros que no entraron en ese canon, como lo vimos en la clase pasada,
eran esos libros que se leían en forma particular o privada. ¿Y cuáles eran esos libros que se podían leer en la Sagrada Escritura? Aquellos que transmitían lo habían visto y oído los que fueron testigos presenciales de Jesús de Nazaret, escritos por ellos mismos o por sus secretarios. Pero si ustedes se fijan, todo aquí lo que estamos viendo es absolutamente coherente, no hay contradicción esencial. Entonces es extraordinario cómo toda esta gente, sin ponerse de acuerdo, llegaron a formar un todo coherente. Bueno, estaban guiados por el Espíritu Santo, ese es el punto, ¿no? Pero también nos trae una sugerencia que yo creo que hay que tomarla en cuenta, que ellos todos estaban refiriendo a hechos que ellos mismos habían visto. Por lo tanto, estaban refiriéndose a un hecho que era único, que era la predicación de Cristo. Entonces no podían estar diciendo uno cosas que contradecían al otro, porque honestamente estaban diciendo lo que habían oído de esa predicación. El Mesías Jesús de Nazaret se atribuye a sí mismo el título de Hijo del Hombre, título que en la tradición vigente en Israel en ese tiempo se le daba a un ser humano residente en el cielo junto a Dios, que era preexistente desde antes del inicio de los tiempos y que era ya identificado como el Mesías que iba a venir a instaurar el reino de Dios en la tierra y su justicia, como dice el libro de Daniel del Antiguo Testamento y el libro de Enoc, que no está en el Antiguo Testamento, pero que era conocido y muy popular en esa época. La naciente iglesia entendió el Antiguo Testamento, que para ellos es la Escritura, como anuncio profético de la venida de Jesús, el Mesías al mundo como perfecto ser humano. Y cito aquí lo que dice San Mateo. Esto sucedió para que se cumpliese lo anunciado por el profeta o por la Escritura que dice ta, 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 ta. El Evangelio, la buena nueva revelada por el Mesías, conquista al mundo por el poder del Espíritu Santo, la Ruaj de Yahvé, de modo que el cristianismo es coheredero junto a Israel, no lo reemplaza, es coheredero junto a Israel de las promesas del Antiguo Testamento, como dice el San Lucas, o lo es la iglesia, que es la comunidad tanto de aquellos judíos que han aceptado a Jesús de Nazaret, como el Mesías de Israel, como los paganos que han sido bautizados, como dice San Mateo. Esta iglesia, definida de esa forma, es el cuerpo místico de Cristo, en que el cuerpo, la iglesia, se alimenta y respira, vale decir, recibe la vida a través de la cabeza, Cristo, comunidad paulina, como dice la comunidad paulina Pablo II. Las autoridades de la iglesia deben guardar y cuidar cuidadosamente la doctrina recibida de los apóstoles, lo que se llama el depósito de la fe, para transmitirla con fidelidad a través de la tradición. Eso lo dicen las castas pastorales de la comunidad paulina, o sea, el Pablo III, lo dice Juan el presbítero de la comunidad joánica. En este cuidado de la tradición tiene especial relevancia la Iglesia y el obispo de Roma, quien ejerce esa tutela también sobre las demás iglesias, el Cefas de San Pablo, o la carta de San Clemente Romano a los Corintios, primera encíclica que se conoce, el año 96. Las autoridades de la iglesia deben abstenerse de actuar en forma similar a los escribas y fariseos, los cuales son líderes hipócritas que parecen sepulcros blanqueados, como dice San Mateo. Pero para que haya iglesia, los obispos deben estar en plena comunión entre ellos, como dijo San Ignacio de Antioquía también en esa época. También se atestigua que desde el siglo I ya existía una devoción mariana, como dice San Ignacio de Antioquía también. Al alejarse los tiempos en que había contacto directo con los primeros testigos, surge la insistencia en una fe que es el asentimiento a una ortodoxia formada en el depósito de la fe. O sea, el contenido de las doctrinas específicas recibidas por la tradición apostólica, como dice la carta de San Judas, la que hay que conservar incólume.
Asimismo, se establece una jerarquía eclesiástica conformada con obispos con dedicación territorial, presbíteros y diáconos, los cuales son formados y ordenados mediante la imposición de las manos por parte de aquellos más antiguos, creándose de este modo la cadena de la sucesión apostólica. Esto lo dicen claramente las cartas pastorales de la Escuela Paulina, Pablo III. Lo que hablábamos del protocatolicismo que le molestaba tanto a Lutero. Mientras llega la parucía, relegada a un indeterminado fin de los tiempos, es indispensable tener normas morales concretas que permitan llevar una vida ordenada y cívica, con sensatez, justicia y piedad en el mundo presente. Para ello se prescriben códigos de comportamiento moral, los que aterrizan y complementan a las normas paulinas de basar el comportamiento solamente en la fe, en la gracia y en el amor al prójimo. Se describe la piedad como sistema de vida cristiano según pautas preestablecidas, como dicen las cartas pastorales de la Escuela Paulina, o sea, Pablo III. También se institucionaliza la sacramentalización. La salvación no viene solamente por la fe, sino que se complementa a través de una mediación sacramental, por ejemplo, por la Eucaristía o el sacramento de la penitencia. Esto empieza a ocurrir en forma tenue con las primeras cartas de la Escuela Paulina, Pablo II, pero se explicita mucho más en las cartas pastorales, Pablo III, en la carta de San Judas y las dos cartas de San Pedro. Por ello, el Nuevo Testamento también nos describe la progresiva organización de la primitiva iglesia en el siglo I, la que no difiere en lo esencial a la actual organización de las iglesias católica y ortodoxa de Oriente. Y aquí llegamos a una gran conclusión. Las consideraciones anteriores muestran que los principios básicos del cristianismo estaban ya claramente definidos a fines del siglo I y que se han transmitido en forma invariable desde esa fecha. Por eso la teología católica deberá ser muy cuidadosa en el discernimiento entre lo recibido de su fundador, que es su esencia, y lo superfluo que ha incorporado de ahí en adelante, consciente o inconscientemente, de las diversas inculturaciones por las que ha pasado y por las que pasará en el futuro durante su historia. Y aquí les sugiero, como última tarea, después de repasar todo lo que hemos dicho hoy día, que vuelvan a leer el apéndice 10, en que Antonio Piñero nos muestra la coherencia que tiene lo que dice ya Irineo de León. Irineo de León escribió entre el 150 y el 180. Y ahí él muestra claramente, citando a Irineo de León, cómo Irineo de León muestra efectivamente ya la dogmática cristiana católica en esa época, en el 150 y el 180. Piñero dice, si no ha cambiado nada desde esa época en adelante, en lo esencial. ¿Y dónde lo toma Irineo de León? De todas estas conclusiones que yo sacaba aquí, él las sacó perfectamente bien. Y yo se las copié a él, muchas de estas conclusiones. Y estas conclusiones yo las puse, si ustedes se fijan, para cada conclusión diciendo de qué carta o de qué libro del Nuevo Testamento se saca eso. Para que ustedes, si en un momento dado a lo mejor tienen alguna duda, puedan recurrir. ¿Dónde está esta situación? Ahí ustedes lo ven. Cartas del Pablo III, carta de Pablo II, carta de Juan, carta de Juan el Presbítero, carta de este, carta del otro, y pueden ir y ahí están. Entonces, uno en el fondo se da cuenta que muchas de estas cosas que trató de hacer originalmente Lutero y después también muchos evangélicos, ¿no? De ir ir a los primeros cristianos porque ellos enseñaron una cosa totalmente distinta de lo que hemos... No enseñaron una cosa distinta, enseñaron exactamente lo que está enseñando ahora. Lo que sí que lo que está enseñando ahora hay que despojarlo de todas estas inculturaciones.
y volver a enseñarlo a lo mejor como lo enseñaba Irineo de León. Eso sí, en eso estamos todos yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Yo me acuerdo que les conté el caso de, a ver, este santo siempre se me olvida el nombre, pero que en la época de las guerras de religión, ya me voy a acordar, pero bueno, lo pueden buscar en los apuntes atrás, en la época de la guerra de religión, que fueron las más atroces en Europa Occidental, por allá por el 1600, 1550, la famosa guerra de los 30 años, en que se mataron entre católicos y luteranos, pero de la manera más espantosa, por razones de poder político nomás, no eran, se llamaban guerra de religión, pero de religión no tenían nada. Eran razones de poder político nomás entre los grandes imperios, que era el imperio alemán, el imperio austriaco, Francia, España, qué sé yo. Y este santo, como les digo, ahora no me acuerdo el nombre, pero ustedes lo pueden buscar porque lo expliqué ahí, decía, es cierto que el Señor prometió a la iglesia que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre ella. O sea, vale decir, nunca va a desaparecer la iglesia, dijo este santo. Pero también es cierto que el Señor nunca dijo que eso iba a ocurrir en Europa. O sea, en el fondo diciendo, miren, puede desaparecer el Vaticano, puede desaparecer muchas cosas, muchas inculturaciones, pero la iglesia cristiana no va a desaparecer nunca. Tiene toda la razón. O sea, es la inculturación la que tenemos que corregir y tratar de salvar lo mejor de la historia reciente y la historia de todos estos 20 siglos. Y no todo está mal. Pero no es que haya que volver a la enseñanza de los, como vivían los primeros cristianos, porque es lo mismo que se enseña hoy día. En lo esencial es lo mismo. Por eso lean de nuevo el apéndice 10 y chequen lo que ahí dice Irineo de León en el 150 con respecto a estas conclusiones. Y si tienen alguna duda, vayan ahí a lo que yo digo, al texto preciso. Ahora, bueno, ¿qué hacer ahora? A usted. La Iglesia Católica, así como la luterana y la oriental bizantina, entre otras, nos propone un calendario litúrgico de lecturas bíblicas a lo largo del año. En ese sentido, la Iglesia luterana también ha actuado bien. El calendario, en referencia a la Iglesia luterana, yo me refiero a la Iglesia luterana tradicional, la que hay en el norte de Europa fundamentalmente, en el norte de Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega, qué sé yo, etcétera, los países bálticos, Finlandia. Los evangélicos no son luteranos puros, ¿no? Son mezcla de luteranos con otras tendencias. La Iglesia Católica, así como la luterana y la oriental bizantina, entre otras, nos propone un calendario litúrgico de lecturas bíblicas a lo largo del año. En la Iglesia Católica se recorren los 4 evangelios, más las cartas de los apóstoles y los salmos del Antiguo Testamento en 2 años, en un ciclo de 2 años para los 6 días laborales de la semana, o en 3 años para los domingos. Por eso proponemos que aquellas personas que hayan recorrido toda la materia enseñada en este seminario, y ojalá en el otro también del Antiguo Testamento, adquieran la costumbre de hacer una breve meditación de la palabra de Dios que nos propone la liturgia diaria, aplicando los conocimientos aquí adquiridos. Y yo ahí pongo un sitio web, Evangelio del Día, que hay un muy buen apoyo en castellano para esta tarea. Y hay otro también muy bueno, que se llama Rezando Voy, todo junto, Rezando Voy, con Z y D corta, .org. Rezandovoy.org. Este lo descubrí después que ya había impreso los apuntes, o sea que no está. Y ahí te dan una meditación en tanto en el Evangelio del Día.org o en el rezandovoy.org, que dura el orden de 10 minutos, 12 minutos, sobre la liturgia diaria. Y eso es algo que nos falta a nosotros. O sea,
la liturgia es una enseñanza diaria que nosotros deberíamos cada día dedicarle un cuarto de hora, media hora, sino más que eso. Se puede hacer cuando se va en el auto a la pega o cualquiera de esas cosas. Es una enseñanza que nos va orientando. O sea, muchas veces la gente solamente va a la misa el domingo, bueno, no puede ir en los días de semana, está bien, eso no tiene problema. Y escucha la liturgia, pero como no tiene familiaridad con ella, escucha la escritura que se lee. Tú le preguntas 2 horas después, bueno, ¿de qué fue la lectura que se leyó hoy día? ¿O de qué fue el salmo? ¿De qué habló el salmo de lo que se habló hoy día? Y ya no se acuerda. Entonces, es conveniente prepararse. Ojalá el día domingo, antes de ir a misa, uno ya haya escuchado la liturgia, digamos, las lecturas diarias en cualquiera de estos dos sitios, evangeliodeldía.org o rezandovoy.org, y ya sepa al llegar a la misa de qué se trata lo que le van a decir y qué se trata de lo que va a predicar el sacerdote. Si no entra por una oreja y sale por la otra. Así que yo creo que esa es una muy buena costumbre que ojalá la adquirieran, que no les va a costar más de un cuarto de hora o 20 minutos diarios y que no se necesita estar en una forma aislada del resto del universo para poderlo hacer. Como les digo, se puede hacer perfectamente en el auto, en un taco, ¿ah? Escucharla. Hoy día prácticamente todos los autos pues, tienen conexión a internet y se puede uno ir a esos sitios web y ahí escuchar lo que le dicen. Vamos al epílogo entonces, estamos terminando. Veamos algunas ideas básicas ahora ya más hacia afuera. Así como la ciencia y el racionalismo no pueden demostrar en forma exhaustiva que lo sobrenatural no existe, así como la ciencia y el racionalismo no pueden demostrar en forma exhaustiva que lo sobrenatural no existe, del mismo modo la teología no podrá demostrar en forma exhaustiva que lo sobrenatural sí existe. La ciencia solo podrá confiar, pero no asegurar, que con el método racional y científico podrá explicar siempre el funcionamiento de los mecanismos del universo que vaya descubriendo con el tiempo. Y la teología solo podrá asegurar que el hecho de aceptar sus creencias es algo razonable y que también la enseñanza de su fundador ha sido transmitida en forma segura y confiable, pero nada más. En ambos casos, en el caso del científico ateo o en el caso del cristiano, dar un paso más allá es un acto de fe. Tanto el ateo que asegura que nunca se descubrirá un fenómeno del universo que no pueda ser totalmente explicado racionalmente por la ciencia experimental, o como el creyente que adhiere a alguna religión con su norma de vida, están haciendo voluntariamente un acto de fe, que es un concepto religioso de tipo axiomático, que implica plena confianza a lo que previamente la persona adhiere. El agnóstico, en cambio, acepta que pueda existir un gran arquitecto, como dice la masonería, que sea la causa última y que da origen a lo existente, pero que es inaccesible a nuestro conocimiento. El cristianismo concuerda con esa posición, pero agrega que dicha inaccesibilidad se rompe si esa causa última que da origen a lo existente toma la iniciativa de revelarnos gratuitamente su misterio. La negación de la posibilidad o de la realidad o la conveniencia de la revelación se ha convertido en el argumento más usado hoy para atacar la religión, tanto por parte del ateísmo militante como por parte de teólogos progresistas, entre comillas, al interior de las propias iglesias. Ello ha dado origen a lo que Dreher, que es un teólogo norteamericano griego ortodoxo,
llama el teísmo moralístico terapéutico. Él lo dice MTD. Moralistic Therapeutic Deism. Y se basa en estas 5 características. Existe un Dios que creó y ordena el mundo y vela por la vida humana en la tierra. Dios quiere que las personas sean buenas y agradables, tal como se enseña en la Biblia. El objetivo de la vida es sentirse feliz y bien consigo mismo, lo que se llama hoy día wellness. Dios no necesita estar involucrado con mi vida, excepto cuando se le necesita para resolver un problema. Desgraciadamente para la mayoría de la gente es así. ¿Se acuerdan de Dios cuando tienen problemas? ¿No? Las buenas personas van al cielo cuando mueren. Pero lo anterior da origen al llamado cristianismo de supermercado, que deriva fácilmente a una religiosidad anímica, no o sea, de ánimo nomás. Soy porque siento. No confesional de supermercado. Y finalmente a un ateísmo pasivo en que la idea de lo trascendente o lo sobrenatural se descarta por innecesaria, deviniendo sus seguidores en lo que se llama paganos bautizados. En el caso de la teología bíblica católica, los hechos más esenciales que el estudio de la revelación del misterio de Dios nos permite afirmar son que Jesús de Nazaret fue una persona real que vivió hace unos 2000 años en Israel y reveló mediante su vida un mensaje, que llamamos el misterio de Dios, del que tenía plena conciencia sobre su origen sobrenatural, al igual que su propia misión. Y esta revelación fue preparada previamente durante unos 1800 años en el pueblo de Israel mediante una acción directa y pedagógica de la divinidad en su historia. Que los seguidores de la vida de Jesús de Nazaret reconocieron desde los primeros momentos el carácter sobrenatural tanto de su misión como de su persona y de su mensaje. ¿Y por qué lo reconocieron? Al ver que después de su cruel, público y horroroso asesinato había recuperado la vida, resucitando entre los muertos y presentándose vivo ante muchos de ellos, tales como nos muestra ante otros el testimonio más antiguo de estos hechos escrito por el rabino Saulo de Tarso. Y finalmente podemos afirmar que esta revelación del misterio de Dios ha sido transmitida por los testigos y seguidores originales de Jesús de Nazaret y sus sucesores en forma confiable hasta la fecha. Enseñar ese contenido a las nuevas generaciones es la misión esencial de la teología católica en todo tiempo. Cristo es siempre contemporáneo, no es un solo recuerdo del pasado. Y por ello la teología católica deberá ser muy cuidadosa en el discernimiento entre lo recibido de su fundador, que es su esencia, y lo superfluo que ha incorporado consciente o inconscientemente de las diversas inculturaciones por las que ha pasado y por las cuales pasará en el futuro durante su historia. Bueno, y siendo las 12:58, aquí llegamos al término del curso. Les dejo como tarea volver a leer el apéndice 10, no se olviden. Ya, espero que les haya dicho algo, esto no les haya aburrido. Les voy a contar un par de cositas. Estoy subiendo y le voy a mandar en el mail que les voy a mandar entre mañana pasado. Estoy subiendo a YouTube las grabaciones en video de las clases, porque las estoy revisando y estoy algo atrasado, me faltan las 3 últimas y esta. Pero en el mes de septiembre todas van a quedar arriba en YouTube, así que no se preocupen. Y les voy a mandar también en este mail los links para ver estos videos, ¿no? Y la segunda cosita, es que también en el link de los manuales que aparece en YouTube, ya puse hoy día la nueva versión del manual del Nuevo Testamento, que tiene 15 páginas más, o sea, con todas esas páginas que yo le he dicho que insertaran ya insertadas, más una multitud grande de correcciones menores, de redacción fundamentalmente. Ese ya está publicado ahí en el link que aparece en el
en YouTube al lado del playlist de este curso, ¿no? Así que lo pueden bajar sin ningún problema si alguien quiere tener la versión actualizada. Eso, a ver, déjenme ver un poquitito aquí. Así que muchas gracias, ¿eh? Y espero que no se hayan aburrido y que nos veamos otro año si Dios nos da salud.